En diciembre del 2018, un ultraliviano se accidentó muy cerca de la pista del aeropuerto de Frontino, en Antioquia. Los dos tripulantes murieron. Un profesor y su alumno que estaban en plena clase aprendiendo a despegar y aterrizar. El caso dio un giro de 180 grados por un fallo judicial que señaló que no se trató de un accidente, sino de un error militar. Eduardo Contreras voló al lugar donde ocurrió todo y reconstruyó el viaje fatal. Uno se hace muchas preguntas y me da mucho pesar, porque yo decía, qué pesar, ellos en clase jamás se imaginaron, y me imagino que los tomó por sorpresa y no se dieron cuenta de qué pasó. Y cuántas cosas habrán pasado por su mente en medio de todo ese dolor de dejar esa familia, de qué pasó aquí y no darse cuenta de que realmente estaban muriendo. Gustavo Hernán Roldán acababa de cumplir 43 años. Era, según su esposa Olga Soto, un padre ejemplar de dos niños de 4 y 8 años, con un sueño que traía desde la infancia: aprender a volar. Realmente desde joven quiso estudiar aviación. Digamos que en su época de juventud pues no tuvo los recursos para hacerlo porque era una carrera costosa. Y él empezó con el cuento que quería estudiar aviación. Estábamos celebrando mi cumpleaños en Punta Cana. Allá hicimos el tour y me dijo, definitivamente esto es lo que yo quiero. Yo le dije, bueno, consigas el mejor profesor. ¿Qué año era? 2018. Gustavo era un hombre hecho a pulso que estudió sistemas en Medellín y se fue a probar suerte en Estados Unidos. Trabajó allí varios años, en Boston, como mesero, lavando platos y en otros oficios. Ahorró y al regresar a Colombia conoció a Olga. Montaron un negocio juntos y formaron una familia. Yo tenía 20 años y él tenía 29 y nos presentó un amigo en común y realmente desde esa noche pues ya intercambiamos contactos y ya no nos volvimos a separar. Habla un poquito de él. Él empezó a trabajar desde muy joven, siempre pensando en un negocio, qué hacer, y finalmente ya cuando nosotros empezamos como pareja, montamos una empresa de transporte y luego paralelamente nos fuimos metiendo en el campo y compramos una finca que se sembró en cítricos y se metió en el café porque él decía que su jubilación iba a ser en el campo, le gustaba mucho el campo. Así estaban, con una vida partida entre su negocio y los hijos, cuando Gustavo empezó por fin sus clases de aviación. Fuimos a averiguar en el aeropuerto, otro amigo le recomendó el profesor, averiguó y me dijo, no, ya tengo el profesor, es el papá de los pollitos. ¿Cómo se llamaba el profe? Juan Camilo Villegas, un profesor muy experimentado que daba clases particulares. Villegas era un reconocido profesor de aviación que dictaba clases desde 2006. La aeronave también tenía logos de la patrulla aérea, que presta servicios médicos en zonas apartadas del país. Olga se montó a la avioneta ese día. Supongo que uno cuando va a tomar unas clases de aviación, pues a uno le da cierto temor, ¿no? Que la avioneta tenía mandos al lado y lado, porque yo le decía, donde tú no sepas, entonces se estrellan. Entonces me dijo, no, tranquila, lo que pasa es que es como un carro de conducción y a cada lado hay un mando. Me monté en la avioneta, el profesor, pues un señor adorado, muy querido. El otro sueño de Gustavo, además de aprender a volar, era tener un ultraliviano. Estos son los únicos recuerdos que tienes. Sí, y me decía, cuando ya me den la licencia te invito a almorzar a Cartagena. Yo le decía, qué susto, pero yo me monto. El curso tenía 50 horas de vuelo y lo certificaría como piloto de ultraliviano. Gustavo llevaba 30. Conoció muchos lugares de Antioquia a bordo de la avioneta, en medio de las clases. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Su compañía. ¿Cómo llegaba él? ¿Cada cuánto tomaba las clases? Realmente siempre llegaba feliz, me las tomaba una vez a la semana. Él cuadraba con el profe, mañana, iba y volaba, pues 2 horitas, 3 horitas. Le gustaba mucho porque iban a diferentes lugares. A menudo, el profesor Juan Camilo pasaba con él sobre su apartamento, donde Olga agitaba un pañuelo en su mano al verlos pasar antes de aterrizar en Medellín. Sí, cuando él ya iba llegando me decía, sal al balcón. Entonces salíamos y con un trapo le hacíamos así, él pasaba por el frente y lo podíamos ver. Y después bajaba ahí al aeropuerto a Ya llegaba al aterrizaba. aeropuerto y ya Venía para terminaba acá. la clase. Ese 12 de diciembre de 2018, todo parecía normal.
una clase más que acercaba a Gustavo a su sueño. Fue un impacto súper grande porque Gustavo salió a las 8:30, 9 de la mañana de la casa y nunca me imaginé que no iba a volver, que ese iba a ser el último día que lo iba a ver. Fue un momento y fueron unos años muy difíciles porque realmente es volver a empezar, y más con 2 niños pequeños. Ellos tenían 4 y 8 años. Despegaron de Medellín y volaron a Frontino, Antioquia. El objetivo de la clase era practicar maniobras de aterrizaje. Habían realizado 2 sobrepasos en la pista cuando a las 12:15 de la tarde la aeronave perdió el control y giró abruptamente hacia la izquierda. La avioneta, de matrícula HJ-111, se estrelló a 130 metros de la pista del aeropuerto. Me entra llamada del aeropuerto avisándome que Gustavo y el profesor habían tenido un accidente y ambos habían fallecido. Yo iba con los niños en el carro, estaba en altavoz. En ese momento se pusieron a llorar, mi papá murió. Entonces yo les dije, no, todavía no sé, espérenme que yo voy a ir a averiguar. Yo voy y los dejo en el apartamento y me dirijo a la casa de la hermana de Gustavo, Sí. Que a ellos ya les habían informado también, y pues allá ya me contaron todo. Gustavo Roldán tenía 43 años y su profesor Juan Camilo Villegas, 59. La noticia acaparó titulares en la prensa nacional. La pista del aeropuerto está muy cerca de un complejo militar. Por eso la Cuarta Brigada emitió un comunicado que reportó los 2 muertos y señaló que tropas del Batallón de Infantería número 32 aseguraron el lugar de los hechos para que la Aeronáutica Civil procediera a realizar las investigaciones pertinentes sobre el siniestro. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, realmente cuando pasa todo, pues la pregunta es ¿qué pasó? No le cae a uno en la cabeza. Y siempre queda uno como con ese sinsabor porque se murió. Al pasar del tiempo, aproximadamente 1 año y medio, fue que nos dimos cuenta que no había sido un accidente. Según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, el ultraliviano presentó una falla de la planta motriz. La tripulación dirigió la aeronave hacia el lado izquierdo, precipitándose a tierra e impactando unos árboles hasta que se detuvo. A Olga y a sus hijos, la vida les cambió por completo. Ser padre y madre a la vez y la cabeza del hogar ha sido muy difícil. Me hace falta, y me hace más falta cuando veo a mis hijos que lo extrañan tanto. Cuando veo mi hijo adolescente que me dice, mami, es que hay temas que yo no puedo hablar contigo, necesito al papá. Y cuando Moisés, que era el más apegado a él, me dice, ¿por qué se tenía que morir si yo lo necesito? Y llora con mucha frecuencia. Entonces yo pienso que esos momentos uno dice, ¿por qué? Por el error de otras personas nos teníamos que quedar sin su presencia. Pero un fallo judicial de mediados de 2025 dio un giro a este caso y declaró que no se trató de un accidente, sino de un homicidio. El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín declaró culpable al Ejército Nacional de lo ocurrido en la pista de Frontino. Michel Pineda es el abogado de las familias del piloto Juan Camilo Villegas y de Gustavo Roldán, su alumno. ¿Cuál fue el fallo en el caso del piloto Juan Camilo Villegas? Sí, se establece con total certeza la responsabilidad del Estado por la caída al ser impactada por las balas del Ejército Nacional. Le empiezan a disparar. Y él vuelve a ganar altura y gira a la izquierda. Pero ya en ese momento ya estaba muerto. Él alcanza a hacer esto. Y muere. Esa es la realidad. Todo empezó alrededor de 1 año y medio después de la tragedia, cuando ambas familias recibieron información que les hizo dudar de lo que había sucedido antes y después del accidente. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Yo hablé en algún momento con la esposa del profe. Tengo entendido que le llegó información y en la avioneta habían algunos disparos de fusil. Buscamos expertos en accidentes aéreos acreditados internacionalmente, ingenieros de gases, mecánicos expertos en motores Rotax, que era el que tenía la aeronave, y una serie de peritos que nos servían para establecer qué es lo que había pasado. ¿Y qué dijeron esos expertos? ¿Por qué se sabe que el avión venía funcionando bien y no se apagó en el aire simplemente? Y se cayó por esa razón. Y era simplemente porque o no tenía gasolina o cualquier situación. Pues porque al caer a tierra seguía funcionando el motor y por lo tanto tragaba el polvo y la tierra del impacto. Entonces quedó colmatado de ese material.
Otro de los peritos, un experto en balística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, mostró la presencia de plomo y orificios de bala en la aeronave, aunque en la necropsia no se encontraron disparos en las víctimas. Hay una prueba específica de balística que realizan los expertos del CTI. En esa prueba se logra establecer un orificio de entrada y de salida que coinciden con el mismo proyectil. Es una prueba científica, es un hecho probado. Sí, sí. Entonces, al constatarse que sí fue impactada, con base en el dictamen pericial del experto en balística del CTI, se establece sin lugar a dudas que la nave fue atacada. Solicitamos una entrevista con el Ejército Nacional para hablar de este caso, pero no nos la concedieron. Viajé con Olga a Frontino. 7 años después de lo ocurrido, la pista está abandonada, pero es fácil encontrar personas que recuerden lo ocurrido allí en 2018. Después a los días dicen que fue el ejército que le disparó desde esos filos. En 2017, unos meses antes de la tragedia de esta aeronave de enseñanza, una avioneta cargada con 500 kilos de cocaína cayó muy cerca de aquí, luego de despegar de esta pista. Para Olga, en la búsqueda incansable de respuestas para la supuesta acción del ejército en la que terminó muerto su esposo, esa podría ser la razón de los disparos y la presunta confusión. Cayó acá donde se ve esa piedra oculta al frente. Ahí fue. Es que yo creo que finalmente, según lo que nosotros estuvimos averiguando, pues el abogado del investigador, es que ellos se hicieron en ese morrito. Ellos lo que hacían era que aterrizaban, tocaban pista y volvían nuevamente a despegar. Y eso lo hicieron, lo alcanzaron a hacer 3 veces. Cuando ya iban a aterrizar la tercera vez. Y ya hacer la cuarta, iniciar la cuarta, es el momento, según eso, impactan y la avioneta hace un giro brusco, en la cual se precipita a tierra. En el expediente también aparece el testimonio de un hombre que pasaba por allí ese día regresando del trabajo. Su nombre es Juan Guillermo Rodríguez. Su declaración dice textualmente: la avioneta entró y volvió a alzar vuelo y se fue. Cuando estábamos ahí parados, el ejército se alistó de la base. Como es muy cerca de la pista, los vimos coger chalecos y cosas y arrancaron. Cuando sentimos fue los disparos de fusil. Yo conozco el sonido porque estuve en el ejército. Era puro disparo de fusil. Cuando vimos que la avioneta se alzó de la pista y seguían dándole y dándole rafagazos de disparos. Cuando la avioneta alzó y se la dio para un lado y cayó en la vereda Las Azules. Con esas pruebas y testimonios, las 2 familias presentaron denuncias contra el Estado por lo sucedido en Frontino. La paradoja es que a 2 jueces que se le presentan los mismos hechos y los mismos elementos probatorios, termina uno estableciendo claramente la responsabilidad contra el Ejército Nacional y el otro lo absuelve. El Juzgado 24 Administrativo de Medellín, que llevó la demanda de la familia de Gustavo y Olga, absolvió al Ejército Nacional por lo ocurrido en Frontino. De otro lado, el Juzgado 9, que llevaba el caso del piloto Juan Camilo Villegas y su familia, lo declaró culpable. Con las mismas pruebas. Con las mismas pruebas, porque para uno sí es culpable y para otro no. Entonces realmente la justicia depende de la persona que tenga el caso. Cuando me dieron el fallo, que había sido negativo, fue muy desalentador, porque teníamos todas las pruebas. Es el dolor de ver cómo manipulan la información y callan todo. Por eso inmediatamente apelamos, y con la fe y la esperanza de que en algún momento se iba a saber la verdad. Hay muchas preguntas para las que las familias de las víctimas quizá nunca encuentren respuesta. Por lo pronto, ambos fallos fueron apelados, uno por el Ejército Nacional y el otro por Olga Soto y su familia. ¿Qué sucedió en Frontino ese 12 de diciembre de 2018? Ahora el caso está en manos del Tribunal Administrativo de Antioquia. La defensa de las víctimas presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Accidente o error militar. La justicia nacional e internacional tienen la última palabra.